charlado al respecto de uno de los flujos de fondos, que es los ingresos. Recuerden ustedes que los ingresos son ingresos operativos, ingresos financieros, ingresos que surjan como consecuencia de la venta de algunos activos. Todos esos ingresos van a ser ubicados después en la matriz financiera. En esa matriz vamos a ubicar los flujos en el momento que estos flujos aparezcan o se representen. Esto es importante también plantear. ¿Por qué es importante plantear no solamente la magnitud, sino la ubicación temporal? Porque es importante que cada flujo esté representado en el momento que ese flujo se detecta dentro del proyecto, ¿no? Acá no hacemos contabilidad. En la contabilidad, aquellos peritos mercantiles se habrán dado cuenta que hay algunos flujos diferidos, por ejemplo, ¿no? O cosas a cobrar, o cosas a pagar, ¿no? Todas esas cosas dentro de lo que es la construcción de flujo de fondos no importan tanto, porque estamos más preocupados por determinar el momento en que el flujo se manifiesta temporalmente, ¿no? Es decir, si yo tengo una cuenta a cobrar, por ejemplo, y la voy a cobrar dentro de 2 años, no lo voy a ver reflejado en el flujo de fondos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cuenta a cobrar es una cuenta que está ubicada a 2 años. La registraré en los 2 años cuando esa suma de dinero aparezca, no antes. Bueno, volviendo un poco hacia atrás, en los aspectos a tener en cuenta, es importante conocer el marco conceptual, ¿no? Chicos, esto es importante. No eluyamos esta necesidad y responsabilidad de leer y de incorporar material de lectura. No solamente para esta asignatura, para todos. Si yo voy a hablar de manejo de cuencas, tengo que saber muy bien de manejo de cuencas. Si yo voy a hacer un manejo de una cuenca, una gestión de una cuenca, tengo que manejar el marco conceptual, que es el que me permite a mí conocer. Bueno, no es distinto con esta asignatura ni con ninguna otra. Si yo desconozco el marco conceptual, y se me va a complicar mucho poder hablar con el léxico adecuado y poder usar adecuadamente los conceptos. Importante estudiar muy bien para la parte financiera del proyecto, el proyecto desde la perspectiva técnica, ¿no? Analizar los detalles del proceso de producción, identificar, describir las acciones en etapa de inversión y en etapa operativa, que es lo que están haciendo ustedes en el TIC, determinar los recursos necesarios, esto es lo que van a empezar a hacer ahora, ¿no? En los TIC, ahora el próximo paso es, a cada una de las acciones que tienen ustedes identificadas, hay que definir qué recursos necesito para lograr el componente, ¿no? Esto va a ser clave en la parte financiera. Y estudiar, obviamente, los aspectos del mercado, ¿no? La oferta, la demanda, los precios, cuantificarla, valorarla a nivel de precios del mercado. Y estudiar, obviamente, no solamente el lado de la demanda, sino el lado de la oferta de bienes y servicios que van a satisfacer la necesidad del propio proyecto. Siempre pensemos que un proyecto, además de ser un oferente de bienes y servicios, es un gran demandante, ¿no? Un gran demandante. Es decir, yo para producir bien necesito demandar una gran cantidad de bienes para mi proceso productivo. Es decir, el proyecto juega un doble rol de oferente y de demandante de bienes y servicios. Cuando construimos los flujos de fondos, tenemos que identificar, cuantificar físicamente y valorar financieramente cada componente del flujo. Estos 4 que yo les mencionaba, ingresos, costos, costo de inversión y valor de salvamento, estos 4 componentes del flujo de fondos tienen que ser identificados, cuantificados en cuanto a magnitudes físicas, pero también definido y valorado en términos financieros. Porque en la matriz yo voy a poner solamente unidades monetarias, ¿no? Ahora, para llegar a esa unidad monetaria, tengo que tener la dimensión física de los recursos que yo necesito, los recursos o bienes que yo voy a ofrecer a la sociedad. Analizar la situación fiscal es un aspecto importante.
Muchas veces nosotros descuidamos estos aspectos y la incidencia que tiene la ubicación fiscal de mi proyecto es una incidencia muy importante de la perspectiva de la rentabilidad. Es decir, si yo no incorporo el análisis del impositivo dentro de un proyecto y puedo llegar a subestimar, ¿no?, algunos costos y sobreestimar mi rentabilidad. Analizar la financiación, ¿no? Todos los proyectos van a requerir de recursos para poder comenzar la inversión. Recuerden ustedes que no todos los proyectos o no todos los inversores disponen de los recursos necesarios para financiar o autofinanciar una inversión. No tengo el dinero como para montar una planta. Por eso, recurrir a una financiación externa siempre ha sido un punto importante a considerar dentro de los proyectos. El horizonte será siempre importante tener en cuenta. Recuerden que la diferencia entre vida útil y horizonte es que el horizonte se fija arbitrariamente a los fines de la evaluación, mientras que la vida útil es el momento en que el proyecto culmina, satisface una necesidad, resuelve un problema. No avanzamos más allá. Mientras que el horizonte se fija arbitrariamente. No van a coincidir horizonte de vida útil. Puedo tener una vida útil de 50 años, pero yo fijo un horizonte de evaluación a los 4, a los 5, a los 6 años. Identificar una tasa de descuento que será utilizada como costo de oportunidad para la emprendimiento. Eso también es importante. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? El costo de oportunidad, recuerden, hablando en términos muy sencillos, es lo que yo hubiera ganado si hubiera puesto todos los recursos que yo voy a disponer para el proyecto, lo hubiera dispuesto en otra actividad alternativa, ¿no? Entonces ahí aparece el componente del costo de oportunidad. Lo que yo dejo de ganar, ¿no?, como consecuencia de asignar todos mis recursos a un proyecto. Esto está muy de boga en este momento con todas las discusiones que hay al respecto de los commodities que tiene la Argentina, es decir, estos productos de bajo valor agregado que se exportan, ¿no? Los exportadores, cuando exportan, se les paga a nivel internacional un precio y ese precio quieren que el mercado interno se los pague, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que si ellos no exportan, están asumiendo un costo de oportunidad, lo cual es falso, ¿no? El que quiera puede indagar y estudiar un poquito más el tema. Y construir una matriz financiera, ¿no? Ese es el punto principal, y para eso las herramientas de planilla de cálculo son muy importantes, ¿no? Cada uno de ustedes puede armar su propia planilla. Es más, ya con los ejercicios que ustedes tienen, pueden ir diseñando sus propias planillas, las que ustedes mejor entiendan, para poder automatizar la planilla y ustedes poder calcular en forma automática los indicadores de rentabilidad a partir de los flujos de fondos. Así que el que tiene la herramienta de la planilla de cálculo y la forma de automatizar una planilla de cálculo va a ir con ventajas al respecto del segundo parcial. Bueno, cuando nosotros hablamos de categorías tributarias de mi proyecto, siempre es importante plantear que yo no puedo definir arbitrariamente en qué categoría me voy a poner. Tengo que analizar siempre las disposiciones de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, que es la entidad que nos va a regular, ¿no? A veces uno dice, ¿y a mí qué me importa de la AFIP? Les digo, chicos, que ustedes cuando se reciban se van a tener que inscribir o dar de alta en alguna categoría tributaria, sobre todo por las características del empleo que tenemos hoy, ¿no? Hoy tenemos un empleo no formal, es un empleo que implica que la mayoría de los profesionales tengan que hacer lo que hace un proyecto, darse de alta en actividades económicas, darse de alta en la AFIP, es decir, hacer toda una serie de pasos, inscribirse en distintos organismos y empezar a contribuir, ¿no?, con un impuesto, con impuestos a las actividades económicas, impuestos a las ganancias, igual que lo hace un proyecto. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer proyectos unipersonales, ¿no? Entonces,
ustedes como proyectos unipersonales tendrán que realizar lo mismo que hace un proyecto cuando comienza su actividad. Entonces es importante conocer cuáles son las disposiciones de la AFIP, ¿no? La página de la AFIP, ustedes pueden entrar, si ponen en el Google AFIP o Agencia Federal de Ingresos Públicos, van a entrar a la página oficial. Ahí en esa página oficial van a tener todas las informaciones, todas las resoluciones que están saliendo en forma regular, van a tener las categorías tributarias, van a tener los montos que se pagan por tributo a las ganancias, van a ver cuáles son las distintas categorías, que en realidad se agrupan en dos grandes, como tienen ustedes en el manual de teoría, la categoría de monotributo, que tiene a su vez subcategorías, y la categoría responsable inscripto, que tiene a su vez 4 categorías. Los proyectos se ascriben a la categoría 2 de responsables inscriptos y pueden estar ubicados en cualquiera de las categorías de los monotributistas. Siempre hay que ver cuáles son los parámetros económicos que fija la AFIP para designar cada categoría. En general, están asociados los ingresos brutos, la dimensión física del emprendimiento, la cantidad de mano de obra que utiliza el proyecto y la utilización de energía, ¿no? La cantidad de energía que se utiliza. Con estos 4 parámetros se van a ir definiendo las distintas categorías y van a ubicarse entonces en alguna de ellas. Teniendo esta información de base, siempre tenemos que analizar el contexto donde estoy, el siguiente será contrastar el parámetro de la AFIP con las características de mi proyecto, ¿no? Entonces me preguntaré, ¿cuál es mi ingreso estimado? Me preguntaré, ¿cuál es la cantidad de empleados que tengo bajo mi cargo o bajo el cargo del proyecto? Me preguntaré, ¿cuál es la superficie que mi proyecto abarca? Y me preguntaré, ¿qué cantidad de energía es la que yo voy a consumir en un periodo en particular? Con estas preguntas yo puedo entonces dilucidar cuál es la situación y ubicarme en la categoría que la Agencia Federal de Ingresos Públicos define para mi actividad de monotributista. Entonces vamos a definir estas dos categorías, o soy monotributista o soy responsable inscripto, ¿no? ¿Soy monotributista o soy responsable inscripto? Determinar las características de los flujos de fondos y sus componentes en función de la categoría asignada. El monotributismo, cuando ustedes lean o si ya leyeron el manual o ya entraron a la página de la AFIP para testear algunas cositas y de paso se van anticipando a lo que les va a venir, a lo que viene, porque cuando se reciban se van a acordar de mí porque van a tener que hacer todos los trámites ante la agencia federal, van a tener que ir a rentas provinciales, van a tener que estudiar el marco. Muchos de ustedes tendrán algún amigo contador que esas amistades son buenas, que uno las construye durante la universidad, ¿no? Hay vinculaciones con chicos que están estudiando en económicas, entonces vamos a ir, le vamos a preguntar, che, ¿cómo se hace? ¿No? Siempre la presencia de un contador nos ayuda, pero no hay nada que no está en todos los manuales que dispone la AFIP. Hay mucha información disponible, así que podemos también nosotros analizar y ubicarnos adecuadamente. Cuando vamos a dar de alta un proyecto, tengo que ir entonces a dar de alta en actividades económicas, dar de alta en AFIP y en algunos casos registrar en el municipio, porque hay algunos impuestos municipales también que gravan a las rentas brutas de los proyectos. Teniendo todo esto, entonces ya vamos a observar que los flujos van a irse modificando. El monotributismo es una simplificación administrativa contable. Esto le permite a los pequeños proyectos no tener la necesidad de tener ni un abogado ni un contador siempre al lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo que hacer las presentaciones que correspondan, mi flujo de fondos no tiene que estar avalado por contador, yo puedo manejar mis propios flujos de fondos, no tengo la contabilidad de los bienes de capital invertido, es decir, el monotributista es la categoría más sencilla. Y por lo tanto los flujos de fondos también son sencillos. Lo único que me interesa saber es cuánta plata me ingresa, cuánta plata me sale, la diferencia me da lo neto y ese neto representa mi flujo de fondos neto. Entonces acá solamente voy a poner
Componente de los flujos de fondos. No aparece ninguna componente que no esté asociado a un movimiento real de dinero. No aparece ninguna. Ahora, el responsable inscripto, que es el que vamos a trabajar y en el que ustedes trabajan en sus respectivos ejercicios diarios, el responsable inscripto es una categoría tributaria que no es más compleja la estructuración de los flujos de fondos, pero tiene algunos elementos a considerar. Cuando vemos un flujo de fondos, un responsable inscripto, tenemos que hacer algunas disquisiciones. Ingresos gravables, ingresos no gravables, costos deducibles, costos no deducibles, y aparecen todos los impuestos a las rentas, ganancias, actividades económicas, radicación municipal, ¿no? Entonces, todos estos impuestos son los impuestos que los vamos a estimar en función de los ingresos gravables o de las ganancias que el proyecto vaya a tener, ¿no? Acá en Argentina el impuesto se llama impuesto a las ganancias, el impuesto provincial se llama impuesto a las actividades económicas, y los impuestos que pueden o no cobrar los municipios se llaman impuestos a la radicación municipal. Estos dos últimos, actividades económicas y radicación municipal, son impuestos que gravan las rentas brutas, es decir, los ingresos brutos de la actividad, ¿no? Acuérdense de economía, ingresos brutos de la actividad. Mientras que este impuesto a la ganancia, como la misma palabra lo dice, surge de las ganancias. Como hemos visto el año pasado, la ganancia es la diferencia entre el ingreso gravable y el costo deducible. Si se acuerdan, la ganancia es la diferencia entre el ingreso gravable y el costo deducible, ¿no? Importante tener en cuenta esto. Por eso yo le digo, hay que conocer el marco conceptual, porque si no después estamos haciendo una ejercitación y no tengo el marco conceptual, no lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque no sé qué es un gravable, no sé qué es una ganancia, no sé qué es un deducible, no sé qué... entonces se me va a complicar un poquito el análisis. Lo importante entonces es no descuidar la parte teórica, el marco conceptual. Discúlpenme que yo sea muy reincidente en esto. La mayoría de los problemas que nosotros observamos es que tanto ustedes como estudiantes, como nuestros egresados, es que no trabajan en el marco conceptual. Si yo no trabajo en el marco conceptual, voy a tener problemas. Bueno, ¿qué pasa con los ingresos operativos? Que es siempre lo primero que nosotros vemos, ¿no? Siempre que nosotros enfrentamos o un escenario o la realidad en un proyecto, lo primero que vemos es, bueno, ¿cuál es el ingreso operativo? El ingreso operativo surge como consecuencia de la operación del proyecto. Es la venta, ¿no? La venta de bienes, la venta de servicios. Entonces, por un lado, tengo que definir muy bien a partir de mi proceso productivo el nivel de producción. Mi nivel de producción, que puede ser mensual, que puede ser diario, que puede ser anual, ¿no? Lo voy a traducir económicamente multiplicando ese nivel de producción por el precio del bien o del servicio en el mercado, ¿no? Teniendo el precio del bien, el nivel de producción, yo tengo el ingreso operativo. Importante entonces la magnitud de ese ingreso y la ubicación temporal de los ingresos, ¿no? Que son ingresos gravables, salvo que la autoridad de aplicación de la política tributaria diga que está exento, ¿no? Exento. ¿Eso qué significa? El exento no paga impuestos, ¿no? Está por fuera de la tributación. Eso no lo puedo definir yo. Puedo presentar ante la AFIP una solicitud de exhibición del pago de impuestos, sí, pero si no se hace, toda actividad económica está sujeto al pago de tributos. Es una herramienta de promoción fiscal el hecho de que los estados puedan degravar algunas actividades por su importancia ambiental, por su importancia a nivel de generación de empleo, por su importancia social. Por ejemplo, muchas fundaciones y muchas asociaciones están exentas, ¿no? ¿Eso qué significa? No pagan impuestos a la ganancia, ¿no? No pagan impuestos. ¿Por qué?
Normalmente se las asocia a organizaciones sin fines de lucro o asociaciones o proyectos que por su relevancia el Estado tenga necesidad de apoyar en su desarrollo. Entonces, el hecho de que yo no les cobre un impuesto, esto le facilita un poco a los proyectos poder desarrollarse. La totalidad de las actividades económicas de producción son actividades grabadas. Entonces, cuando veo el ingreso gravable, tengo que definirlo en magnitud y ubicarlo en la matriz. La magnitud de los ingresos se obtiene simplemente multiplicando la cantidad producida en un tiempo por el precio del mercado. El nivel de producción depende del tipo de producto y es variable en el tiempo. Esto ya lo sabemos. Si yo voy a producir, por ejemplo, una producción agrícola como la soja, yo sé que la producción de soja, y ustedes lo habrán visto, puede aumentar o disminuir en función de factores agroecológicos. Y sí, a veces llueve más, a veces llueve menos. La soja es una actividad típica de secano, por lo tanto depende mucho del agua de lluvia. Si no llueve, evidentemente la productividad va a disminuir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los niveles de producción pueden variar en el tiempo. Sobre todo considerando que cuando yo formulo ex ante y estoy parado en el presente mirando hacia el futuro. Los precios, y esto no hace falta que abunde demasiado, son variables en el tiempo, en función de los riesgos propios de los sistemas económicos. Hoy nosotros estamos en presencia de los famosos riesgos inflacionarios, ¿no? Entonces la inflación hace que el precio que tenga hoy un producto cambie todo el tiempo, ¿no? Por la dinámica de los propios mercados, por la relación de la oferta y demanda, cosas que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces esas cosas pueden generar también modificaciones de los precios del mercado, de los bienes que yo ofrezco y de los bienes que yo necesito para producir. Para la construcción de los flujos de fondos se supone, digamos, en primera instancia, escenarios sin riesgo. Esto es un punto típico, clásico, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, ¿y si los niveles de producción cambian? ¿Y si los precios cambian? ¿Cómo hago yo para formular mi proyecto? Bueno, lo primero que hacemos es definir un escenario sin riesgo. Es decir, no va a haber problemas climáticos que afecten mi producción, no va a haber problemas económicos que generen un incremento sustancial de precios, no va a haber absolutamente nada. Por lo tanto, esos escenarios se llaman escenarios sin riesgos, ¿no? Los flujos de ingresos entonces se van a transformar en una suma de dinero uniforme periódicas, ¿no? Es decir, lo que yo tengo como ingreso en el año 1 va a ser el mismo en el año 2, va a ser el mismo en el año 3, va a ser el mismo en el año 4. Esto es importante que se entienda. Obviamente siempre dependiendo del tipo de producto que vamos a obtener y que vamos a entregar al mercado. Al ser grabables, ingresos grabables, se los ubica antes de determinar los impuestos y en todos los años en que se registra producción. Obviamente, si hay un año donde no hay producción, no hay ingresos, pero siempre que haya producción vamos a encontrar ingresos. Las planillas que ustedes tienen de los flujos de fondos, bueno, ustedes ya durante las vacaciones le entregamos una planillita como para que lo vayan conociendo, vayan armando, vayan aprendiendo algunas cositas, ¿no? ¿Qué vamos a observar? ¿No? Siempre al tope, ¿no? Cuando voy y empiezo a construir mi matriz, siempre al tope están los ingresos por ventas, o ventas si quieres llamarlas, ¿no? Después vamos a hablar de las ventas residuales, pero lo primero que vamos a hacer es definir los ingresos por ventas. La vamos a registrar entonces como ingreso operativo durante todos los periodos que tengamos nosotros analizados. Recuerden ustedes que los ingresos pueden provenir de diferentes fuentes. Hay ingresos directos que provienen directamente de la venta de bienes y servicios colocados en el mercado. El precio lo paga el consumidor, ¿no? Si yo voy a producir algo que está en el mercado, siempre voy a buscar básicamente vender ese producto dentro del mercado. También hay prestaciones de servicios profesionales. Ustedes el día de mañana, siendo profesionales, van a prestar un servicio. El
el pago de ese servicio va a representar un ingreso, ¿no? Por la labor profesional realizada. Entonces, será el comitente el que los contrata, el que va a pagar ese monto de dinero, y eso va a reflejar su ingreso. En proyectos de inversión propiamente dicho, es decir, donde buscamos a través de la inversión dotar al proyecto de una componente para funcionar, lo que vamos a observar es que viene el comitente y le va a pagar, ¿no?, un monto de dinero por esa inversión. Estos ingresos son indirectos, ¿no? Son indirectos. Ustedes no pagan por el uso de una carretera, de una ruta, salvo que esté esa ruta concesionada. Si no, no la pagamos. El uso de las calles, nosotros no las pagamos en forma directa. Es un bien, sí, es un bien público que me brinda el Estado. Ahora, la empresa que tiene la función de construir esas calles cobra un ingreso. ¿Quién le paga? Le paga el organismo público. ¿De qué manera? Haciendo una transferencia indirecta de dinero del contribuyente a la empresa que construye el camino, la calle o cualquier infraestructura pública. Entonces, siempre tenemos que estar atentos a las distintas formas en que nosotros podemos verificar los ingresos. En algunos casos me lo paga el mercado directamente, en otros casos son transferencias indirectas, producto de la transferencia que hace una empresa, el Estado, un organismo de gobierno o cualquiera que nos contrate para desarrollar un servicio o una actividad. Yendo a la otra componente, o sea, ya tenemos los ingresos gravables, ¿no? Esos ingresos gravables operativos. Recuerden lo que habíamos dicho en un principio. Hay tres tipos de ingresos: ingresos operativos, ingresos financieros, ingresos por venta de activos. Hemos visto los ingresos operativos específicamente. Y ya sabemos dónde ubicarlos, ¿no? No hay duda, son ingresos gravables. Recuerden, salvo que a mí me digan que los ingresos no están gravados, ¿no? ¿Quién me lo va a decir? La entidad que el Estado designe como responsable del control fiscal tributario. Control fiscal tributario. En la Argentina es la Agencia Federal de Ingresos Públicos. Una palabrita que ustedes escucharon mucho, la AFIP, ¿no? La AFIP, que se dedica justamente a controlar y a buscar evasores, ¿no? Ese es el tema. Los costos de insumos, ¿no? Y de los factores de producción en general, para hablar en términos microeconómicos generales. Todos esos costos en los cuales vamos a incurrir como proyecto para satisfacer nuestras necesidades productivas serán cuantificados desde una perspectiva técnica. Cuánta tierra, cuánto de capital, cuánto de tecnología, cuánto de trabajo, cuánto de insumos, cuántos factores. Todas esas cosas las vamos a cuantificar. Al mismo tiempo haremos un estudio de mercado para analizar el precio de todos esos factores productivos. Cuando definimos la magnitud de los costos y su ubicación temporal, hacemos lo mismo que hacemos con los ingresos, ¿no? Vamos a obtener la magnitud de los costos simplemente multiplicando la cantidad de insumos requerida para lograr la componente de una acción en la etapa operativa por el precio de mercado de cada uno de estos insumos, ¿no? Entonces ahí vamos a tener, si yo tengo QN insumos o factores de producción, vamos a tener P1 por Q1 más P2 por Q2 más, ¿no se acuerdan de economía? Bueno, eso me va a dar el costo de la actividad y el costo del componente asociado a esa actividad. Entonces, para cada una de las actividades que yo tengo en etapa operativa, voy a poder describir entonces los recursos que necesito y voy a poder definir entonces también un monto, asignar un valor. Ese costo es el costo del componente. De nuevo, al igual que los ingresos, el nivel de producción determinará los requerimientos de los factores productivos, dependiendo del tipo de producto. Los insumos pueden variar también en el tiempo, ¿no? Puede haber también algunos problemas de oferta, ¿no? Esos problemas de oferta, bueno, me van a generar algunas dificultades en cuanto al proceso productivo.
Yo tengo que garantizar entonces una fuente de provisión de insumos que sea una fuente de provisión regular, porque si no voy a tener problemas para lograr las metas proyectadas. Pero son variables, ¿no? Imagínense si yo tengo un insumo que depende de las condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, mi actividad depende del agua y el agua depende del ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico pasa en un periodo seco, por ejemplo, y yo tengo problemas para disponer de ese recurso. Vamos a tener problemas. Si mi actividad, que es una actividad de producción de bioenergía, depende de la producción de un producto bioenergético, y ese producto bioenergético depende de condiciones agroecológicas, y bueno, ¿no? Ahí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, en todos los casos sabemos nosotros que puede haber variabilidad, igual que los precios de estos insumos de producción, ¿no? Entonces, al igual que en los ingresos, vamos a suponer nosotros que en una primera instancia vamos a plantear un escenario sin riesgos. Los flujos de costos se van a transformar en suma de dinero uniformes periódicas, siempre dependiendo del tipo de producto obtenido. Al ser deducibles, lo vamos a ubicar antes de la determinación de los impuestos y en todos los años en que se registra la actividad. En la planilla que ustedes ya tienen, van a tener arriba entonces la venta, el total de ingresos, ¿no? El total de ingresos. Los costos, ¿no? Acá tenemos una primera discriminación, ustedes pueden organizarlo como ustedes quieren, ¿no? Costos operativos propiamente dichos, costos de administración, costos de comercialización. Año por año vamos a ir registrando cada uno de ellos. Finalmente sumamos y vamos a tener el total de costos deducibles, ¿no? Deducibles. La diferencia entre el total de ingresos y el total de costos deducibles me va a dar ya una idea de la ganancia de la actividad, ¿no? Y ahí tengo un beneficio neto antes de aplicarle los impuestos, ¿no? Beneficio neto antes de impuestos. El otro componente deducible que es muy importante, que ustedes ya lo veían acá, ¿no? Depreciación de bienes de capital, ¿no? O amortización de bienes de capital, que ya lo ven ahí arriba, es justamente la depreciación. Importante, la depreciación no representa un flujo de fondos. No representa un flujo de fondos. Se utiliza solo para deducir impuestos. Luego de utilizarla hay que devolver el valor de la depreciación al flujo de fondos. Es decir, ¿cómo operamos? En primera instancia se le incorpora la depreciación ante el cálculo de impuestos como un costo deducible. Luego de estimados los impuestos, lo incorporamos nuevamente la depreciación, pero esta vez con signos positivos, es decir, no como un costo. Se utilizará con fines académicos la depreciación lineal, pero en la realidad tenemos que tener en cuenta que la depreciación surge de una equivalencia financiera que ustedes ya conocen, que es la anualidad de una suma futura. Se depreciarán aquellos componentes de la inversión que se desvaloricen o agoten con el paso del tiempo. Esto también es importante considerar, ¿no? Es decir, no todo mi capital invertido se deprecia. No todo. Recuerden el concepto de depreciación, ¿no? La depreciación es económicamente la pérdida de capacidad que tienen los bienes que invertimos en el momento cero de satisfacer las necesidades productivas, ¿no? Hay una pérdida de esa capacidad. Esa pérdida de esa capacidad, ¿no? En el tiempo, esa pérdida de esa capacidad en el tiempo es lo que se denomina la desvalorización o depreciación o amortización de los bienes de capital, ¿no? Desde un punto de vista contable, ustedes ya la conocen a la definición por economía, es una previsión contable que hacemos para, una vez agotada la vida útil del bien, reponerla a nuevo. Reponerla a nuevo. Nosotros nos interesa o nos gusta más usar una definición más económica, ¿no? Es esa desvalorización, esa pérdida de valor que
sufre el capital. No todo el capital sufre ese proceso de desvalorización. Hay componentes del capital que, ¿se acuerdan? Duran infinitos actos productivos. Entonces, solamente vamos a identificar depreciación para aquellos bienes que sufran ese proceso de deterioro. Sufran ese proceso de deterioro. El que no se acuerde de esto, repasa economía, ¿no? Nosotros no volvemos hacia atrás. Economía es otra materia. O échenle la culpa a Ile, cualquier cosa. Deja de pelear. Ah, Que deje de pelear. Sí te estoy escuchando. ¿Ah, sí? Yo creo que estaba dormida, perdón. No, sí te estoy escuchando. No pelees, pero repasen economía. No me van a quedar mal. Repasen economía, repasen. No, yo estoy seguro que Ileana sí les enseñó bien toda esta parte. Recuerden que formulación y evaluación de proyectos que hacemos nosotros es economía aplicada, ¿no? Así que está muy relacionado a lo que ya vieron de economía. Si regularizaron a los arañazos de economía, van a tener problemas. Se lo dije el primer día, no ahora, ¿no? Después del primer día. ¿Dónde va la depreciación? ¿No? Acá está ya una planilla mucho más completa, ¿no? Fíjense, acá tenemos total de ingresos, total de costo deducible, estos son todos ingresos gravables, ¿no? Beneficio gravable, la diferencia entre los ingresos gravables y los costos deducibles, ¿no? La depreciación la vamos a poner como negativa antes de los impuestos y después no se olviden de devolvérsela como positiva acá, ¿no? Y fíjense, beneficio luego de los impuestos, es decir, ya he descontado todos los impuestos, ¿no? Durante todos los periodos, ahora sí tengo que devolverle la depreciación. Tengo que devolverse. ¿No? Es muy sencillo. La operatoria es muy sencilla. Entonces ya tenemos los ingresos gravables, tenemos los costos deducibles, son costos operativos, tenemos la depreciación como un costo deducible más, que es importante, ¿no? Y aparece esta diagrama matricial, ¿no? Siempre tengo que tener planillas auxiliares. Recomendación: cuando ustedes lean un escenario, tengan una planilla auxiliares para los costos operativos, ¿no? Esas planillas yo las puedo tener en el propio Excel, ¿no? Entonces yo pongo costos operativos y voy poniendo todos los costos operativos que me van surgiendo y los voy incorporando. Pongo una planillita auxiliar de costo de inversión, voy poniendo todo, ¿no? Y voy así poniendo toda la información. Los costos de inversión, ¿no? La otra componente. Ya tenemos 2 de las 4, ¿no? Costos de inversión. Los costos de inversión, por definición, son costos no deducibles. Son no deducibles. Es decir, yo no puedo utilizar una inversión para deducir impuestos. ¿Qué utilizo de la inversión? La depreciación, ¿no? La depreciación sí la puedo usar como deducible. El costo de inversión es un costo no deducible. Ya se imaginan dónde la vamos a ubicar entonces en la estructura matricial. Siempre acuérdense, los conceptos son importantes, ¿no? La inversión permite dotar al proyecto de todo lo que se necesita para garantizar la operatividad del mismo. Una mala inversión me lleva a problemas durante la fase operativa y a problemas de cumplimiento de las metas. Esto ya lo hemos visto, hay 3 tipos de inversiones: bienes de capital o activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. Temporalmente se ubican antes de percibir los ingresos operativos del proyecto, ¿no? Es decir, lo vamos a ubicar en el tiempo cero, ¿no? Por definición, las inversiones aparecen en el tiempo cero. No significa esto que no existan inversiones a lo largo de la vida útil del proyecto. No, yo puedo tener inversiones también a lo largo de la vida útil. Son las inversiones que llamamos inversiones de reposición, algunas mejoras necesarias que tengo que incluir, o por ejemplo la capacitación, que es una inversión continua. La capacitación, que es una inversión en activo nominal, es continua.
la verificamos en el momento cero antes de comenzar, pero la capacitación de nuestros trabajadores, de los empleados que van a trabajar dentro de la actividad, la vamos a hacer en forma continua. Como es un costo no deducible, no se utiliza para deducir impuestos. Por lo tanto, lo vamos a ubicar luego de calcular los impuestos. Acá tenemos mi matriz. Fíjense en todas las componentes. Al final aparecen costos totales de inversión, ¿no? En el momento cero. En el momento cero. Ahí está el grueso de la inversión, ¿no? ¿Puede haber alguna inversión en los otros años? Sí. Capacitaciones, inversiones en reposición. Podemos tener entonces, ¿no? Todas esas inversiones en esos momentos. Siempre importante considerarlas. Bueno, tenemos 3. Ahora, cuando incorporamos la financiación, acuérdense que la financiación es simplemente ayudar al proyecto a adquirir los bienes que necesita para funcionar. Es decir, en vez de yo asumir el 100% de la inversión, ¿no? Cubro parte de ella pidiendo plata prestada, o recibiendo apoyo estatal, o recibiendo apoyo de alguna ONG, o de alguna institución internacional que me da plata para que yo pueda encarar la inversión. La financiación puede ser completa, es decir, el 100% de la inversión inicial o parte de ella. La forma más común de financiar un proyecto es recurrir a créditos. Créditos provinciales, créditos nacionales o créditos internacionales. Obviamente la mejor de las financiaciones es aquella que no tenga que devolver, ¿no? Esa es la mejor. Entonces, cuando mi padre viene y me dice, hijo, te voy a regalar un auto, obviamente me está transfiriendo un capital y yo me siento muy feliz porque es un regalo y no tengo que devolverlo. Pero mi padre también podría decirle, acá está la llave del auto, me la vas a pagar con tu trabajo. ¿Sí? Me está financiando. Pero me dice a tasa cero, alegría, ¿no? Si no me está cobrando un costo por la financiación. O me puede decir, te voy a financiar a una tasa de interés bajita, ¿no? Bien, contento. Y la otra y la última es que me financie a la tasa de interés bancaria, ¿no? Bueno, cualquiera puede ser. Bueno, los proyectos también buscan financiación. ¿Cuál van a buscar? La mejor. Si yo puedo recurrir o encontrar una financiación barata, para decirlo de alguna manera, mejor. Mientras más barata, mejor. En los créditos intervienen entidades financieras que además de cobrar el precio de la financiación del proyecto pueden exigir alguna serie de condiciones, ¿no? No necesariamente me cobran un interés, sino muchas veces hay toda una serie de requisitos para acceso al crédito. El Fondo Monetario Internacional, cuando nos presta, nos cobra un interés, pero nos impone una serie de restricciones. Entonces no podemos hacer esto, no podemos emitir, no podemos aumentar el gasto público, no podemos hacer... Esas condiciones pueden terminar afectando al propio proyecto. Son las garantías que nos piden los bancos. El precio es la tasa de interés que la entidad financiera cobra por el uso del dinero, ¿no? No confundan la tasa de interés de oportunidad. JJ, te quedaste congelado. Creo que el profe perdió la conexión. JJ, creo que el profe perdió el internet. Sí, Matías dice lo mismo. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos solucionar. Estamos plagados de problemas técnicos hoy.
Bueno, es la primera No funciona clase. nada. Hay que entender. Es la primera clase. Me parece que ahí se desconectó el profe. Calculo que volverá a entrar. Bueno, no se olviden que si quieren pueden ir dejando las preguntas por el chat y se las hacemos al final al profe. Pero se pagan con cierta regularidad, ¿no? Los proyectos obviamente están sujetos a este tipo de declaraciones de impuestos. Normalmente, en el caso de los impuestos a las ganancias, se hacen semestralmente y tienen que presentar los proyectos, las declaraciones juradas, con la firma de contadores, que son los responsables justamente de los que tienen la firma autorizada. Es decir, yo como proyectista, siendo responsable inscrito, no puedo hacer una declaración jurada en este sentido de ingresos y patrimonio. Si no, lo hago a través de un contador, a través de formularios que están también en la AFIP, que ustedes los pueden descargar. Bueno, nosotros, yo no sé Ile o Fabi, pero yo como docente de la universidad, yo tengo que llenar formularios de tributación y ahí puedo poner todas las cosas que yo puedo usar para deducir impuestos, ¿no? Pero tengo que declarar mis ingresos y sobre la base de la diferencia me cobran un impuesto que es el 35% de mis ingresos netos o de mi ganancia, ¿no? Esa declaración yo la hago mensualmente. La puedo hacer también semestralmente y después me deducen y me devuelven todo lo que tengan que deducir. Los proyectos también pueden hacer lo mismo y pueden hacer esas transferencias al Estado de los impuestos a las ganancias semestralmente. Obviamente, si yo no lo hago, estoy sujeto o pasible a un delito, del delito de evasión, que eso puede derivar en cárcel, en multas importantes o planificar un sistema de pago, ¿no? Eso lo conocen porque fue muy mediatizado esta discusión de los evasores, de los impuestos a la ganancia que los contribuyentes no aportan. Siempre es conveniente estar bien con la FIP, ¿no? Siempre es conveniente. Y le habilitame a compartir pantalla. Ok, perdón, dame un minutito. Ya estás habilitado, JJ. Excelente. Excelente. A ver. Ahí está. Ahora sí. Bueno, se tomaron el descanso, ¿está todo bien? Bueno, habíamos quedado acá en la incorporación de la financiación, ¿no? Siempre es buena la financiación. Yo estoy a favor de buscar financiación. Siempre tenemos que buscar financiaciones inteligentes.
Y una financiación inteligente es buscar financiar una actividad que me genere ganancias y que la propia ganancia de esa actividad pueda cubrir la financiación del proyecto. Si yo busco financiar para evadir o para llevarme la plata o para invertir en actividades no productivas o para financiar gastos corrientes que se llaman, es decir, pagar sueldos, y bueno, eso es lo peor que podemos hacer desde el punto de vista de un proyecto de inversión. Endeudarme para pagar sueldos y es medio complicado, ¿no? Endeudarme para que unos pícaros se lleven la plata fuera y vacíen al proyecto, y tampoco es bueno. Pero una financiación que apunta a dotar al proyecto de todo lo que necesita para poder funcionar, generar beneficios, generar una renta, y con esa renta pagar la financiación y el costo de la financiación, está perfecto, ¿no? Está muy bien. Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Básicamente cuando yo hago la tablita de mi amortización del crédito, ¿no? Acá los años de la financiación, desde el 1 hasta el N, ¿no? La financiación pueden ser, eso se pacta a 5, a 6, a 7, a 10 años. Siempre partimos con el saldo inicial. Ese saldo inicial es el monto del crédito que yo voy a solicitar. La cuota no hace falta que le diga, ya la calcularon, ya la conocen. El interés es este saldo inicial por la tasa de interés del crédito. La amortización es la diferencia entre la cuota y el interés. Entre la cuota y el interés. Y el saldo final es la diferencia entre el saldo inicial y el valor de la amortización del crédito. ¿Se entiende? Este saldo... Sí. Disculpa, es que tenés una pregunta en el chat. Mario Sí. Coronel dice, profe, había dicho que no nos confundamos tasa de interés con puntos suspensivos, y dice que ahí se te fue el internet. Entonces pregunta de nuevo. Claro, la tasa de interés del crédito, la tasa de interés del crédito es lo que la entidad financiera me cobra por el crédito. No, esa tasa no hay cómo equivocarse. Pero no la tenemos que confundir con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del inversor, ¿no? Que la vamos a usar para los cálculos de las actualizaciones, para calcular el valor actualizado neto. Eso lo vamos a ver el viernes también, digamos. Eso sí es importante que quede muy claro. La tasa de interés del crédito es lo que el banco me cobra. Mi tasa de interés de oportunidad es mi costo de oportunidad, no el del banco, mi costo como inversor, yo como inversor. Entonces vamos a tener normalmente dos tasas. La tasa efectiva anual, que representa el costo de oportunidad del inversor, y la tasa también efectiva anual o mensual, que es la tasa que me cobra el banco por prestarme dinero. Bueno, este saldo final, este saldo inicial 1 menos la amortización, pasa a ser el saldo inicial del periodo 2. Este saldo entonces va disminuyendo, ¿no? Por lo tanto, el interés va disminuyendo, pero la amortización va creciendo, ¿no? Porque el interés cada vez es más pequeño, pero la cuota sigue siendo constante. Por eso yo le digo, cuota fija, interés decreciente, amortización creciente. Ese es el punto. Entonces, los flujos negativos asociados al crédito son dos, perdón. La amortización, que representa la devolución del principal, ¿no? O la devolución del monto del crédito.
Me prestan 1 millón, devuelvo 1 millón. No devuelvo más. Me prestan 1 millón, devuelvo 1 millón. Se incorpora en los flujos de fondos como un costo no deducible, es decir, después del cálculo de los impuestos. Se calcula restando a la cuota el interés pagado en cada periodo. Mientras que el interés del crédito representa el costo de la financiación. El interés es lo que me cobra el banco y está representado en la tasa de interés del crédito, ¿no? Si a mí me dicen que el banco me va a cobrar un 40%, significa que yo voy a tener que pagar un 40% del principal, ¿no? Si de lo que me prestan, yo tengo que devolver esa plata más un 40%, que es el costo de la financiación. Es considerado por las autoridades tributarias argentinas como un costo deducible, ¿no? En la actualidad, eso fue establecido en el gobierno de Menem. Antes era un costo no deducible. Hoy es deducible. Hoy es deducible. Es decir, lo vamos a ubicar antes del cálculo de los impuestos. ¿Cómo lo calculamos? Multiplicando la tasa de interés del crédito por el saldo del crédito al inicio de cada periodo. Al inicio de cada periodo. ¿Estamos bien hasta acá? Esta es la tablita. Ustedes pueden automatizar la tabla, ¿no? Aprovechen Excel y la herramienta de Excel y hagan una tabla automatizada completamente, donde ustedes lo único que tienen que poner este valor, ponen los datos y la planilla se les calcula automáticamente, ¿no? Se hacen al toque. Esto es muy bueno para el parcial. Si yo tengo una planilla totalmente automatizada, la planilla trabaja por mí. En realidad, en el ejercicio de la profesión, uno trabaja con planilleo, ¿no? Cuando uno trabaja con flujo de fondo, calcula estas cosas, todo es planillas de cálculo. Estas planillas me facilitan la tarea, me facilitan la actividad. El flujo positivo asociado al crédito, no hay duda, ¿no? Es el crédito, ¿no? Con el crédito se produce la entrada de los fondos al proyecto para cubrir parte de la inversión. El ingreso por crédito se considera como un ingreso no gravable para la legislación tributaria argentina. Se ubica temporalmente acompañando la inversión, es decir, en el tiempo cero. El crédito puede cubrir capital de trabajo, bienes de capital y o activos nominales, ¿no? Puede cubrir una parte o todo. Pueden asociarse líneas de crédito para cobertura también de gastos corrientes de emprendimiento. Es decir, hay líneas de crédito para cubrir la luz, para pagar esto, hay líneas de crédito. Es decir, no solamente inversiones. Ya cuando tenemos que recurrir a un crédito para pagar sueldos, ya estamos complicados, ¿no? Ya estamos complicados. Bueno, con la pandemia, ustedes habrán visto que se han generado muchos conflictos y en casos excepcionales han salido líneas para cubrir los gastos corrientes, ¿no? Es decir, el gobierno le está dando una ayuda a los emprendimientos, una tasa muy baja, para que puedan enfrentar sus compromisos corrientes. Comprar insumos, pagar sueldos, pagar algún servicio, ese tipo de cosas. En situaciones de pandemia, bueno, hemos visto la articulación de una serie de instrumentos por parte del Estado para sostener la actividad económica, ¿no? Muy bien, ¿dónde lo ponemos? Acá está nuestra tablita, esta es nuestra matriz. Ahí está nuestra matriz. Va a haber, cuando aparece la financiación, una componente que es el interés del crédito. Fíjense en dónde está, antes del cálculo de los impuestos. Ingreso, digo costo deducible, ¿no? Es un costo deducible. Se usa para deducir impuestos. Va con signo negativo. La amortización del crédito, al ser un costo no deducible, va después del cálculo de impuestos, ¿no? Yo calculo los impuestos y después incorporo entonces la amortización del crédito. En el periodo cero, acompañando la inversión, aparece el ingreso por el crédito, ¿no? Ahí están las tres componentes, ¿no? Están las tres componentes. Entendiendo que
el crédito se va a pagar en el horizonte del proyecto, van a aparecer intereses y amortizaciones en el periodo 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Ahí aparecen todos. Bien, ¿no? Ya para ir terminando, veamos la última componente. Ya sabemos cómo ubicamos los costos de inversión, los costos operativos y los ingresos. Ya sabemos que los ingresos, de acuerdo a la definición tributaria, son ingresos gravables. Ya sabemos que los costos, todos los costos operativos son costos deducibles, salvo que la FIP me diga lo contrario. Y ya sabemos que los costos de inversión son costos no deducibles que aparecen acompañando la inversión. Y aparecieron 3 componentes más vinculados a la financiación. 2 componentes de costos, uno deducible, que es el interés del crédito, uno no deducible, que es la amortización del crédito, y finalmente la parte positiva, el ingreso por el crédito. Bueno, valor de salvamento también definido como el valor del recupero de la inversión. Representa ex ante la expectativa racional del inversor de recuperar parte o la totalidad de la inversión, ¿no? Siempre hay una expectativa. Cuando yo compro un auto, cuando yo lo voy a cambiar a ese auto, estoy pensando en cuánto me van a pagar por el auto usado, ¿no? Eso es un recupero. Por ejemplo, hay muchas concesionarias que hoy están diciendo, vení, tráeme tu auto usado y yo te reconozco un valor. Ese valor que me está reconociendo la concesionaria es el valor de salvamento, valor de recupero, ¿no? Es el valor de salvamento, valor de recupero. Bueno, ¿por qué los proyectos van a pensar distinto? No. Si yo tengo camionetas, tengo equipos, tengo esto, tengo aquello, llegado al fin de su vida útil, yo tengo una expectativa racional de recuperar parte del valor de ese bien. Obviamente no lo voy a recuperar a valor a nuevo, ¿no? Difícilmente. Pero parte de ese valor yo puedo recuperar. Eso es lo que se llama valor de recupero de la inversión, ¿no? No toda la inversión tiene un valor de salvamento, obviamente. El flujo de mayor importancia como valor de salvamento se verifica en el horizonte o fin de la vida útil del proyecto, ¿no? Porque en el momento en lo que yo tengo expectativa de terminar mi proyecto y vender todo, ¿no? Todo. Cuando digo todo, ¿no? Digo todo. Todo el capital invertido. Lo que tenga valor de salvamento. Porque no todo el capital invertido tiene valor de salvamento. No todo el capital invertido tiene valor de salvamento. Es necesario valorar la totalidad de las inversiones susceptibles de ser vendidas en el horizonte del proyecto, ¿no? Susceptibles de ser vendidas. Es decir, si yo puedo encontrar y tengo mi listado de mi capital, yo digo, esta la puedo vender, esta la puedo vender, esta no tiene valor, esta no tiene valor, esta la puedo vender. El valor de salvamento conceptualmente representa un flujo de fondos positivo, ¿no? Ese ingreso que proviene de la venta de los activos, en el horizonte o al final de la vida útil, puede estar regulada impositivamente. Digo puede, porque no necesariamente todas las legislaciones ponen a ese valor de recupero un tributo por la venta de esos activos. Y otra cosa importante a considerar, no necesariamente el proyecto venderá la totalidad de los activos al final del horizonte del proyecto, ¿no? Es decir, no significa que yo llego al 4.º año y venda todo, no. ¿Por qué? Porque el horizonte está definido a los fines de la evaluación. Por lo tanto, puede ser que mi proyecto continúe, pero a los fines u objeto de la evaluación, yo voy a suponer que la totalidad del capital invertido susceptible de tener un valor en ese horizonte va a ser vendido y voy a registrar ese valor de salvamento en el horizonte del proyecto. El no considerarlo, como dice Zapalchaín y Vaca Urbina, para citar a nuestros 2 emblemáticos formuladores y evaluadores de proyectos, el no incluirlo
es un error conceptual, ¿no? Es un cierre, ¿no? Un proyecto comienza con la inversión y culmina con otra inversión, ¿no? En la primera inversión, lo que hago es incorporar capital, ¿no? Y para incorporar capital, tengo que poner plata. Al final, hago otra inversión, que es transformar el capital que yo tengo nuevamente en un circulante, en dinero. En dinero. Lo vuelvo a transformar en un flujo de fondos. Es decir, inmovilizo en la inversión y movilizo en el horizonte. ¿Esto está claro? Bueno. Después no digan que no se lo dije, ¿no? Dicen que más o menos. Y bueno, piénsenlo como este ejemplo del auto, ¿no? Yo compro un auto y lo uso durante una cierta vida, que es normalmente la vida útil del auto. Yo la uso. Bueno, un proyecto también compra un auto y lo usa, ¿no? ¿Para qué lo usa? Y para hacer sus actividades económicas. Yo también compro un auto para hacer mis actividades económicas, ¿no? Cualquiera sea. El uso de ese auto me va a generar un beneficio, tanto para el proyecto como para mí. Ahora, cuando el auto o el vehículo ha llegado a su fin de la vida útil, tanto el proyecto como la persona busca renovar el vehículo. Es decir, ir por un modelo mejor o mejorar la unidad, ¿no? Por múltiples motivos. En primer lugar, porque ya está depreciado ese vehículo, es decir, empieza a perder capacidad de satisfacer necesidades, tanto para el productor, empresario o proyecto, como para el individuo. Ahora, uno y otro tienen una expectativa al final de la vida útil de poder vender ese capital. Eso que surge como por la venta de ese capital es el valor del recupero o del salvamento. Eso es todo, no hay mucho más. Ahora, lo que sí tenemos que pensar es si el ingreso que genera esa venta, el Estado me va a cobrar algún impuesto, ¿no? ¿Y por qué no habría de cobrármelo? Es así, ¿no? Entonces surgen dos posiciones con consecuencias tributarias, ¿no? El Estado siempre está buscando recaudar, obviamente. ¿Y de qué va a recaudar? De todo lo que puede. Bueno, la venta de los activos de los proyectos puede estar no grabada o puede estar grabada. ¿Qué significa estar grabada o no grabada? Que me aplican un impuesto a los ingresos por la venta de esos activos. Si la venta no está grabada, todo el ingreso estimado por la venta de activos y el registro de los activos no vendidos es un ingreso no gravable. Es no gravable, ¿no? Vamos a ponerla debajo después de calcular los impuestos. Lo incorporamos luego del cálculo de los impuestos. No hay consecuencias tributarias por la venta de activos. Es decir, yo como proyecto no tengo que transferirle nada al Estado. No tengo nada que transferir. Ahora, cuando la venta está gravada, la cosa me cambia. La ganancia resultante de la venta de activos se considera como ingreso gravable. Recuerden, la ganancia resultante de la venta de activos se considera como ingreso gravable. Repito, la ganancia resultante de la venta de activos se considera como ingreso gravable. También puedo perder por la venta de activos. La pérdida por venta de activos se considera costo deducible. El valor en libro de todos los activos se va a registrar como ingreso no gravable. Obviamente hay consecuencias tributarias, ¿no? Si yo pierdo plata por la venta de un activo, puedo deducir. Eso mejora mi rentabilidad. Si yo tengo ganancias, tengo que pagar impuestos por las ganancias de la venta de esos activos.
Bueno, veamos un poquito más. ¿No? Esto es lo único que le puede generar algún problema en la determinación de los flujos de fondos. Es lo único. Todo lo demás es muy sencillo. Sí. Tenés algunas preguntas en el chat, no sé si ya las habías visto. No lo vi. Bueno, Gastón Cruz dice, ¿cómo suponemos el valor de estos bienes al final de la vida útil? Esa es una buena pregunta. Estamos hablando del valor de salvamento. Es una buena pregunta porque efectivamente es un supuesto, ¿no? Es lo mismo que plantear, por ejemplo, cuál va a ser el ingreso de mi proyecto en el tercer año de operación, ¿no? O cuál va a ser el costo de mi proyecto en el año 4, o qué va a suceder con el clima dentro de 5 años. ¿No? Una de las características de proyectar, del latín projectum, significa que yo estoy parado en el presente mirando hacia el futuro. Y lo que estoy haciendo yo es idealizar ese futuro, ¿no? Yo estoy idealizando ese futuro. Yo estoy planificando, estoy proyectando, estoy presupuestando el futuro. ¿Qué significa esto? Que todo lo que viene hacia adelante es desconocido, ¿no? Es desconocido. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder tener una idea del valor futuro de los bienes de capital invertido? Y recurrir a lo que Ileana les explicó en economía, obviamente. La valoración del capital, ¿no? ¿Cómo puedo valorar ese capital futuro? ¿Cómo puedo valorarlo? ¿No? Si compré un auto hoy, lo voy a vender dentro de 5 años. Che, ¿cuánto me podrán pagar por ese auto dentro de 5 años? Y volvemos a tener el mismo problema que tenemos con los ingresos y con los costos. ¿Va a haber inflación? ¿No va a haber inflación? ¿Qué va a cambiar? ¿Mi auto estará en condiciones o no estará en condiciones? Depende de cómo lo haya usado, ¿no? ¿Me pagarán o no me pagarán? Tengo 20.000 situaciones. Ahora, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo tengo que plantear una hipótesis de lo que va a suceder con ese capital en el horizonte del proyecto. Por eso es tan creativa la formulación de proyecto. Por eso la formulación de proyecto exige mucho conocimiento y estudiar mucho los escenarios, ¿no? Por eso es tan divertido formular, ¿no? Por eso nosotros les pedimos a ustedes un esfuerzo de abstracción que lo requiere todo profesional del ambiente. Porque cuando ustedes se han convocado para sanitizar un área que ha sido degradada o contaminada, ustedes van a planificar hoy qué hacer, pero van a estar idealizando un futuro con la sanitización. Si ustedes han pensado bien, el futuro será el futuro idealizado hoy. Si ustedes han pensado mal hoy, y seguramente habrá desvíos, El ser un profesional del ambiente y de los recursos naturales implica pensar hacia el futuro, implica razonar el presente y pensar hacia el futuro, ¿no? Este es el desafío, ¿no? Por eso es tan interesante una asignatura como proyectos de inversión, ¿no? Porque nosotros estamos parados hoy y estamos viendo qué va a pasar. Anímense a imaginar el futuro. Entonces yo digo, tengo una camioneta, la voy a usar 5 años, listo. Bien, ¿cómo puedo hacer yo para estimar el valor de salvamento de esa camioneta dentro de 5 años? Bueno, empiezo a plantear algunos supuestos básicos. Con tal, después puedo empezar a plantear escenarios, ¿no? Primero planteo un escenario que todo va a salir bien, que la camioneta va a andar bien, que no va a haber procesos inflacionarios que puedan generar algún problema, que no la voy a quemar e incendiar a la camioneta en medio del camino. ¿Sí?
que la voy a usar de acuerdo a los parámetros o condiciones establecidas, por lo tanto la camioneta va a llegar a los 5 años en buen estado de conservación. Listo, buen estado de conservación, ok. ¿Y cuánto puede valer? Puedo recurrir hoy al valor de los mercados de usados, ¿no? Al valor de los mercados de usados. ¿Tenés hambre? Bueno, ahora vamos a comer. Ya mi hijo tiene hambre, así que 10 minutitos más y vamos a concluir con él. Entonces, lo que vamos a pensar nosotros, si todo sale bien, es que esa camioneta va a estar en buen estado de conservación, por lo tanto, si yo estudio los mercados de usados en el presente, yo puedo tener una estimación de cuánto va a valer en el futuro esa camioneta comparando los mercados de usados en el presente. Entonces yo puedo decir, hoy una camioneta que tiene 5 años de vida útil tiene el 20% del valor de una nueva. Ah, listo. Entonces yo puedo suponer que el valor futuro de ese bien usado va a ser un 20% del valor a nuevo. Listo. Ya tengo una forma. Pero no se olviden de otra herramienta que les enseñó Iliana. El valor residual activo contable. O el valor residual activo circunstanciado. O el valor pasivo. Es decir, entramos en un tema de economía, la valoración del capital. Cosa que ustedes, a mi entender, ya saben, ¿no? ¿Cómo valoramos? Bueno, esas valoraciones van a ser parte del ejercicio también. Obviamente que en los parciales nosotros no les vamos a dar opciones a ponerse a pensar cómo valorar. Le vamos a dar los datos para valorar. Lo cual lo vamos a simplificar el escenario. Ahora, en la vida real, cuando ustedes tengan que proyectar y definir el valor de salvamento de los bienes, van a tener que idealizar, van a tener que pensar, van a tener que ver si hay valor de mercado, y si no hay valor de mercado van a tener que registrar lo que se llama el valor residual activo contable o el valor de libros, ¿no? Porque, como dice Zapac Chaín y Baco Urbina, tenemos que registrar el valor de salvamento al final de la vida útil del proyecto o a horizonte del proyecto. Tenemos que registrarlo, ¿no? Así que es buena la pregunta y es más interesante la respuesta. Porque la respuesta depende mucho del proyectista y de la capacidad que tenga el proyectista de analizar escenarios presentes y futuros. Analizar mercados futuros, ¿no? Chequear, conocer las herramientas valorativas y cómo valoramos los capitales, cómo valoramos el capital. JJ. Bueno, sí. Tenés otra pregunta. Jorgelina y Nazarena dicen, ¿por qué no registrar el valor de salvamento sería un error? Respecto a las diapositivas anteriores. ¿No registrarlo? En general no se lo registra. La ortodoxia en proyecto dice que un proyecto tiene un fin, un principio y un fin, ¿no? Tiene un inicio y un final, ¿no? El inicio es una inversión, el final es otra inversión, ¿no? Entonces, para cerrar el proyecto, y estamos hablando de flujo de fondos, de eso estamos hablando, yo tengo que plantear que todo el dinero que yo tengo lo voy a transformar en bienes de capital. Y al final, todo ese capital, ¿no?, lo voy a transformar nuevamente en un flujo de fondos. Comenzamos con un flujo de fondos negativo, que es la inversión, finalizamos con un flujo de fondos positivo, que es el valor de salvamento o el valor de recupero de la inversión. Ustedes van a ver que ese valor de recupero es positivo, mientras que la inversión es negativa, ¿no? Si yo no incorporo el valor de salvamento para hacer un cierre y analizar la rentabilidad, ¿qué pasa con ese capital que es susceptible de tener un valor?
No lo estoy considerando dentro del análisis. Obviamente que la rentabilidad va a ser totalmente distinta si yo considero el valor de salvamento o no lo considero. Si yo no considero el valor de salvamento, mi rentabilidad va a ser menor. Estoy subestimando la rentabilidad. La pregunta es, ¿y qué hago con todo este capital que tiene valor? Si yo no considero ese capital que tiene valor, estoy subestimando la rentabilidad de mi proyecto. Estoy subestimándola. Entonces dice esa parte ahí, para dar un cierre completo, ponemos el valor de salvamento al final, reflejando el recupero de toda esa inversión inicial, que de hecho la tiene. ¿No? Si yo tengo tierra, tengo tinglado, tengo equipos, tengo camionetas, que no tienen ningún valor, ¿no? Entonces, al ponerlo, estoy cerrando el ciclo. ¿No? Estoy cerrando el ciclo. Eso me da una idea de la rentabilidad real de mi proyecto. ¿No? Me da una idea. Por eso es tan importante también precisar ese valor de salvamento. Puede no tener, ¿no? Si yo busco, no hay valor de salvamento, no hay valor de recupero. En muchos de los casos, ese capital que tengo invertido se transforma en un pasivo ambiental, ¿no? Si todo ese equipo, maquinaria, chatarra, es un pasivo. ¿Dónde lo tiro? ¿Qué disposición hago de ese pasivo? ¿No? En muchos de los casos lo puedo recuperar. Puedo vender en partes, ¿no? Hay equipos, hay un montón de cosas que yo tengo en el proyecto. Imagínense si cada proyecto va abandonando y va dejando residuos, ¿no? Y obviamente me generan un montón de pasivos de naturaleza ambiental. Entonces, la lógica es cerrar mi proyecto. Comienza con una inversión, termina con una inversión. Por más, ya eso es lo que es importante que quede claro, por más que yo en el horizonte no venda nada y continúe con mi proyecto por muchos años más, ¿no? Por más que no venda nada. En muchos de los casos, ese valor de salvamento se puede transformar para los bienes totalmente despreciados en un fondo de dinero para una reinversión. Una reinversión, es decir, invertir en recuperar el capital que está obsoleto o deteriorado o degradado. Entonces, el valor de salvamento tiene mucha importancia también desde la perspectiva de las inversiones de reposición. Capital llega al fin de su vida útil, repongo por nuevo. La plata del recupero me permite enfrentar la reinversión. En el caso del auto de un particular, ¿no? Si yo tengo un auto y la concesionaria me recibe el auto en forma de pago, estoy resolviendo un problema. Porque si no, ¿qué hago con el auto? Entonces voy, se lo entrego al auto, listo, me reconocen como parte de pago y mi inversión se me achica. Entregando el auto viejo, obviamente. Bueno, lo mismo pasa con los proyectos. Bueno, para ir terminando, efectos tributarios en la venta de activos, ¿no? ¿Cómo detecto yo si hay una ganancia o no por la venta de los activos? Simple. Defino el valor de mercado estimado o supuesto y lo comparo con el valor en libros, ¿no? Si el valor de mercado es mayor que el valor en libros, la diferencia es la ganancia y está sujeta a tributación. No pago ganancias por el valor de mercado, sino por la diferencia entre el valor de mercado y el valor en libro. Recuerden que el valor en libro es el valor residual activo contable. No necesito recordar el concepto ni la fórmula de el valor residual activo contable porque ya la tienen, porque Ileana se las explicó y está en el manual de economía. Entonces, vamos a pagar ganancias solamente por la diferencia. Ahora,
Si pasa lo contrario y el valor del mercado es menor que el valor del libro, tenemos una pérdida. La pérdida extraordinaria se la considera un costo deducible. Deducible. Por lo tanto, va antes de calcular los impuestos. ¿Cómo calculo el costo deducible? La diferencia entre el valor en libros y el valor de mercado. La otra es neutralidad. Valor en libro igual al valor de mercado. No hay pérdida ni ganancia. Vamos a registrar el valor de mercado como el valor de salvamento, como ingreso no gravable. No gravable. Esto me gustaría que lo reflexionen porque es lo único que le va a generar algún problema adicional para entender. Bueno, los flujos netos puros o financieros muestran el balance costo-beneficio del proyecto desde la etapa de inversión hasta el horizonte del proyecto vida útil. La totalidad de los indicadores financieros del proyecto se obtienen a partir de los flujos de fondos netos. Por lo tanto, tenemos que calcular los flujos de fondos netos. Los flujos obtenidos no son sumas de dinero equivalentes porque están ubicados en distintos tiempos. Por lo tanto, tenemos que proceder, antes de hacer todos los cálculos, a calcular equivalencias financieras. Es decir, transformar toda la suma de dinero ubicado en tiempos distintos en su equivalente, que puede ser su equivalente presente, su equivalente anual o su equivalente futuro. La lógica nos dice que, como la decisión la toma en el presente, que vamos a transformar toda la suma de dinero ubicado en distintos tiempos de los flujos de fondos en un flujo de fondos presentes. Los indicadores financieros obviamente nos permiten evaluar el proyecto y estimar su rentabilidad. Esta es una tabla, una matriz financiera con dos tipos de flujos, el flujo puro y el flujo financiado abajo. Esta es la tablita que ustedes tienen, ¿no? Miren, acá está la depreciación, están los costos operativos, están depreciación de bienes, está la venta de activos no vendidos, ¿no? Acá están las ventas residuales sujetas a ganancia. Estos son los ingresos o ganancias extraordinarias, están acá, estas ventas arriba, ¿no? Bueno, esta tablita es como para que la estudien, la miren, la vean, la analicen, chequeen. Ya son las 10 y mis obligaciones parentales me reclaman, así que estos son los indicadores que vamos a ver el viernes. Chequeen, analicen, estudien un poco para poder discutir el viernes mientras hablamos de los indicadores. Y un minutito para preguntas. No tenés preguntas en el chat, JJ. Ya las respondiste a todas. Bueno, como siempre, yo sé que las preguntas le van a surgir en la medida que vayan haciendo los cuestionarios. Entonces, la idea es que hagan los ejercicios, se esfuercen en hacerlo y vean la racionalidad de la parte financiera, aprendan a identificar las componentes de los flujos de fondos y a ubicarlas en los planilleos, armen sus propias planillas, aprendan a usar el Excel. El Excel va a ser una herramienta, y la Ile no me va a dejar mentir, porque ella su tesis de grado y su tesis doctoral la hizo con planillas y con escenarios, ¿no? Así que es una herramienta muy, muy útil. Y Fabiana, obviamente, con más razón, ella trabajó también armando flujos de fondos de proyectos con incorporación de energías renovables dentro de la actividad tabacalera. Así que usa planillas todo el tiempo. La planilla y el uso de la planilla de cálculo es una herramienta esencial de todo ingeniero, ¿no? Es fundamental. Así que aprendan a armar, aprendan a usar la herramienta de Excel, el planilleo o cualquier planilla, no necesariamente Excel, ¿no? Pueden usar cualquier planilla de cálculo.
El Excel es, obviamente, el paquete Office que se ha metido dentro del mercado y ha copado el mercado, pero también está OpenOffice, hay un montón de otras herramientas que son iguales, que son muy útiles, así que pueden usar todas las que quieran, ¿no? Así que a partir de ahora invitarlos a... Sí. Hay una consulta acá en el chat y además de paso aprovecho para decirles que hace poco dieron unos cursos de Excel desde la facultad, así que está bueno que se inscriban por ahí, que los tomen, que los da el ingeniero Faraldo, que están buenos. La consulta es, ¿cuáles serían las ventas residuales? Dice María. La venta residual, eso que aparece ahí como ventas residuales, es la venta de todos los activos, es decir, es ese valor de salvamento que genera una ganancia, ¿no? Una ganancia para el emprendimiento. Pueden aparecer también otro tipo de ventas residuales, ¿no? Pero en general los residuos de la actividad tienen que ver con ese capital que yo dejo de utilizar y que puede entrar al mercado y puede ser vendido. Y que representa en sí mismo un valor de recupero, un valor de salvamento de la actividad. Ahora sí ya no hay más. Preguntan por los ingresos operativos. Ah, ¿Qué son entonces los ingresos operativos? No, bueno, es lo que planteé en una de las transparencias, ¿no? Los ingresos de un proyecto pueden provenir de distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, si a mí me contratan para el diseño y la construcción en una pequeña localidad de un sistema de tratamiento de efluentes, para los cuales un ingeniero está preparado, o debería estarlo, es decir, me contratan para hacer el diseño e instalación de un sistema de tratamiento, esa inversión no la va a pagar el contribuyente en forma directa si esa inversión es pública. No la paga el contribuyente en forma directa. Es decir, yo como proyectista que va a hacer la inversión, que va a diseñar y va a construir la planta, no voy a recibir de las personas que van a hacer uso de ese sistema de tratamiento el pago de un precio por el uso de ese servicio. No. O sea, yo construyo, fabrico, se la entrego al municipio y el municipio me pagará a mí por los servicios prestados y la construcción de esa planta, ¿no? Lo mismo que si yo con mi trabajo profesional me contrata una empresa para hacer ese sistema y yo lo instalo, todo lo demás, lo aplico. Bueno, a mí me van a pagar por hacer el diseño y la instalación de eso. ¿Quién me lo va a pagar? Y me lo paga el que me contrata. Entonces, en proyectos de inversión, nosotros vamos a ver que los ingresos no provienen directamente por el uso del servicio, sino provienen a través de pagos indirectos. O me paga la empresa, o me paga el Estado, o me paga quien me haya contratado para hacer la inversión. Distinto de aquellos bienes que entran dentro del mercado y el proyecto obtiene los ingresos directamente del pago del precio del bien o del servicio que entra al mercado y lo paga directamente el consumidor final, ¿no? Lo paga directamente ese consumidor final. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros que en nuestro ejercicio profesional podemos tener proyectos con inversión, en los cuales vamos a generar bienes y servicios transables, de los cuales yo voy a obtener el precio directamente en el mercado, o puedo también tener proyectos con inversión, pero que no tengan ingresos directos y que provengan a través de transferencias que hace el Estado hacia el emprendedor y que el Estado recauda a través del pago de los impuestos de los contribuyentes. Entonces, tampoco se piensen solamente que la única manera de obtener ingresos es a través de la compra de un bien o un servicio dentro del mercado. No,
Pueden haber servicios que no me los paga directamente el usuario final o el contribuyente, sino que me lo paga a mí en forma indirecta el Estado, o me lo paga a mí la empresa, que después hará uso de ese bien, ¿no? Por eso siempre es importante plantear que puede haber ingresos directos o puede haber ingresos indirectos, ¿no? Cuando dentro de el esquema aparece el Estado, que es el que contrata y paga por determinados componentes, ¿no? Eso lo vamos a ver en mucha obra pública. Mucha obra pública. Es decir, yo tengo que hacer un sistema de tratamiento o tengo que hacer una mejora de servicios ecosistémicos y no me va a pagar el beneficiario del servicio ecosistémico, me lo paga el Estado a través de la recaudación de impuestos que hace. Es decir, no la paga el usuario final del servicio ecosistémico que yo he mejorado con inversiones, ¿no? Me la paga el Estado. Me la paga el Estado. Entonces, siempre tenemos que pensar que el bien o el servicio ofrecido puede tener distintas formas, ¿no? Y por lo tanto los ingresos van a ser distintos. Lo más sencillo, lo más fácil de entender es cuando uno produce un bien, entra al mercado, vende el bien, recibe en forma directa el pago de ese bien o servicio, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar así como ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, ¿no? Nosotros muchas veces vamos a ser contratados por un comitente que me va a pagar por la solución de un problema o un conflicto y el comitente me va a pagar el monto en cuota o como sea, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se define el ingreso de mi proyecto? Bueno, se lo define así, digamos, ¿no? Por ese monto de dinero que muchas veces entra en un determinado momento y luego el proyecto continúa generando los beneficios idealizados por el proyecto de inversión propiamente dicho. Ahora sí no tenés más consultas, JJ. Angelina dice gracias. Bueno, gracias a ustedes por levantarse tempranito y estar presentes en la clase de consulta. El viernes que viene, que vamos a tener otra clase de consulta, vamos a avanzar en los indicadores financieros ya, ¿no? Vamos a entender un poquito los indicadores financieros. Espero que les haya sido útil para empezar a armar y organizarse un poco con los planilleos. Tenemos que mejorar el puntaje en el segundo parcial, por lo tanto hay que aprobar en primera instancia y con alta calificación. Así que lo importante es aprender, ¿no? A ejercitarse un poquito. Aprovechemos esta primera semana que el resto de las cátedras están recién despertándose. Nosotros, discúlpenme, pero no tenemos tiempo, así que ya entramos con todo en esta semana. No hay cómo. Mañana, un día para que ustedes se relajen y piensen. El jueves tenemos consulta. Recuerden que la semana que viene va a ser jueves de presentación de proyectos y el viernes tenemos clases también para seguir trabajando. La semana que viene, entre todos, vamos a desarrollar un ejercicio financiero para que vayamos viendo cómo lo ubicamos, cómo armamos, cómo se calcula y vayamos resolviendo algunos temitas. Y después ya nos metemos directamente en la última fase del proyecto, que es la parte económica, ¿no? Ya no más. Así que adelante a consultar todas las dudas que tengan y yo me voy a darles de comer a mis peques porque me van a comer una mano en cualquier momento. Buen día a todos y a todas. Saludos, Fabiana, Ileana. Gracias. Diego, Sofía, Nicole, Mario, Anaí, Cintia, Gabriela, Sol, Jorgelina, Carla, Celia, Cintia, Alejandra, Gastón, Abigail, Emilce, Javier, etcétera, Nicolás. Para todos. A todos y todas. Así. Adiós. Chao chicos, buen día. Chao, chao, chao. Chau. Chao.